En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el estudio de Romanos, capítulo 6. Es un gozo para mí saber que ustedes tienen interés en conocer el contenido doctrinal, teológico de este libro tan maravilloso. Hablábamos el día de ayer de que no podemos practicar el pecado, que es imposible que practiquemos el pecado por una sencilla razón. Estamos muertos al pecado. Nuestro viejo hombre, lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo, fue crucificado juntamente con Cristo. Y nuestro viejo hombre fue muerto en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este fue un juicio que Cristo ejecutó sobre la antigua creación. La creación contaminada bajo juicio y maldición a causa del pecado de Adán, del primer Adán. Ahora Cristo nos ha matado en su muerte sustitutoria en la cruz, y lo que destruyó fue al viejo hombre. Y Pablo argumenta y dice que ya nosotros somos una nueva creación en Cristo. Estamos siendo creados en justicia y también en santidad de la verdad. Por lo tanto, no podemos practicar los pecados de la antigua creación y no podemos vivir esta nueva vida en Cristo permitiendo que el viejo hombre se manifieste en nuestra vida, porque muertos estamos al pecado. Y decía en la enseñanza anterior que 14 veces se menciona la palabra muerte, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. 14 o 13, bueno, 13 veces se menciona la palabra muerte, pero por inferencia son en realidad 14 veces, enfatizando Pablo que muertos estamos al pecado y que hemos resucitado juntamente en la resurrección de Cristo para recibir una nueva naturaleza, para nacer de nuevo, para hacer una nueva creación, donde Jesucristo se presenta a nosotros en esta nueva creación como el último Adán o el postrer Adán, como la cabeza federal de una nueva creación celestial, porque Pablo declara que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo nuestro Señor, y que no podemos vivir de acuerdo a los antivalores que hay en el mundo. Dice Juan que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que el argumento que expone el apóstol Pablo en el capítulo 6, hablando de la santidad y de que no podemos practicar el pecado, es porque estamos muertos al pecado. Y se repite una y otra vez y otra vez y otra vez en casi todos los versículos, hasta el versículo 14, que muertos estamos al pecado. Y en el verso 11 se nos dice que debemos de asumir nuestra posición en Cristo. Que nuestra posición es que estamos muertos al pecado y ahora estamos en Cristo y somos una nueva creación.
Veamos pues el verso 11, leámoslo. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A causa de nuestra unión, la palabra en Cristo es que estamos unidos a Cristo, identificados con Cristo, metidos en Cristo, porque fuimos sacados del primer Adán y ahora estamos en Cristo, en una nueva creación. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto tiene consecuencias. Y las consecuencias están en el verso 12. El resultado de estar en Cristo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo dice que el pecado se ha refugiado en el cuerpo físico, es decir, muchos teólogos estudiosos de la Biblia dicen que el Señor nos redimió, espíritu, alma y cuerpo. En efecto, así es. Hemos sido comprados con precio de sangre y pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Somos de Él, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Pero el cuerpo no está totalmente redimido, no, en el sentido de que todavía este cuerpo está bajo el juicio de muerte. Nos deterioramos, pasan los meses y los años y nuestro cuerpo se envejece hasta que muere, porque está establecido por Dios desde el principio que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Así que esto es una constante, es una experiencia universal. Y todavía en el cuerpo del creyente se quiere manifestar el viejo hombre o la naturaleza pecaminosa. Y por eso la exhortación del apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, diciendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo que se está muriendo, cuerpo mortal. Y nosotros a veces sentimos la concupiscencia, la lujuria, la codicia que se manifiesta, esas pasiones pecaminosas que se manifiestan en y a través del cuerpo. Y por esa razón, hermanos, Pablo dice que nos presentemos como vivos de entre los muertos, que asumamos esa posición y que no presentemos nuestro cuerpo ni los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de la maldad, de la iniquidad, como instrumentos del pecado. No, porque judicialmente, posicionalmente, nosotros estamos muertos al pecado. Entonces en el verso 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y se nos da una promesa. A causa de que estamos muertos al pecado y vivos para Dios, y a causa de que nosotros asumimos la responsabilidad
de presentar nuestro cuerpo y de presentar los miembros de nuestro cuerpo para la gloria de Dios como instrumentos de justicia, si hacemos eso, entonces en el verso 14 dice una promesa, algo seguro, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso es que también en esta misma epístola de Romanos, más adelante, en el capítulo 12, encontramos más o menos lo mismo que Pablo está diciendo aquí, que nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, y en un sacrificio agradable a Dios. Es donde nosotros nos ofrecemos a Dios como un sacrificio vivo. Vivo porque en contraste con el sacrificio de Cristo que fue cruento a causa de nuestros pecados, nosotros como sacerdotes de Dios ofrecemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo. Es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Ofrezcan su cuerpo para obedecer la justicia. No ofrezcan su cuerpo como un instrumento para la manifestación del viejo hombre o para la manifestación de la carne o de la naturaleza pecaminosa o para manifestación del pecado. De ninguna manera, porque muertos estamos al pecado, muertos estamos al mundo, muertos estamos a la carne y estamos más bien vivos porque hemos resucitado con Cristo para recibir una vida nueva, para pertenecer a una nueva creación. Hemos sido regenerados por la acción del Espíritu Santo y se nos ha dado un nuevo principio de vida. Estamos vivos para Dios y expresamos ese principio de vida porque el nuevo hombre está desarrollándose, creciendo, madurando y está siendo criado en justicia y en santidad de la verdad. Eso es lo que Pablo dice. Eso es lo que usted tiene que hacer y yo también, todos los días. Asumir esa posición. Aquí está hablando de posición. Estamos en Cristo, no en el viejo Adán. Somos una nueva creación, no la antigua creación. Y estamos muertos, literalmente muertos, judicialmente muertos al pecado. Pero el pecado, como se ha refugiado o tiende a manifestarse a través de este cuerpo mortal. Este cuerpo va a ser glorificado cuando Jesucristo venga. Los muertos en Cristo van a resucitar con cuerpos aptos, santos, glorificados. Y si todavía estamos vivos, cuando Cristo venga seremos transformados. Eso usted lo sabe. Pero mientras tanto nuestro cuerpo puede ser instrumento de injusticia o puede ser instrumento de justicia. Es asunto suyo. Posicionalmente estamos muertos al pecado, pero usted decide a quién obedecer. Si los deseos de la carne que producen la muerte o se deja guiar por el Espíritu Santo. De eso también habla Pablo en Gálatas, donde habla de cuáles son las obras de la carne
y cuál es el fruto del Espíritu. Y que de nosotros depende quién nos va a guiar. Si somos sumisos, si nos entregamos al Espíritu, entonces el Espíritu nos guía y triunfamos sobre los deseos de la carne. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ser guiados por Dios y ofrecernos a Dios. Aquí están mis manos, aquí están los miembros de mi cuerpo, aquí está mi mente, Señor, yo lo ofrezco a ti como un instrumento de justicia. No debemos de permitir que la carne, el pecado, se manifieste en nuestro cuerpo mortal. La promesa es que en el verso 14 se dice, el pecado no se va a enseñorear en vosotros. Nosotros no tenemos que servir al pecado, porque el pecado fue ejecutado. Estamos muertos al pecado en la muerte de Jesucristo. Hay una garantía, todo creyente puede vivir en victoria, de triunfo en triunfo, como dice el Señor. Así que es un asunto de entrega, de ofrecimiento, de lo que nosotros llamamos consagración, una entrega total al Señor. Pues no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Que la ley fue dada para que abundase el pecado. ¿En qué sentido? Que la ley sanciona el pecado y la carne y el viejo hombre, la carne que es rebelde, se aprovecha de los mandamientos de la ley para transgredirlos, para manifestar su naturaleza rebelde. Por eso es que el ser humano traspasa toda clase de mandamientos, porque hay una tendencia rebelde a normas, a restricciones. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, que significa que estamos muertos al pecado y vivos para Dios, con nuevos principios de vida y un nuevo poder. Y el Espíritu ha venido a nosotros para guiarnos y para que podamos vivir practicando la justicia y la obediencia. Dios le bendiga, amado hermano, y mañana entramos al capítulo 7. Capítulo 6, 7 y 8 habla de la santidad y cómo podemos vencer el pecado y cómo Dios obra en el creyente en esta nueva economía de la gracia. Así que lo espero mañana. Dios le bendiga y bendiga a su familia. Ame al Señor y amémonos todos los unos a los otros de la manera como Cristo nos ha amado. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.